La historia oculta de los afrodescendientes en El Salvador. Entre resistencia, mestizaje y legado cultural. Dicen que en El Salvador no hay afrodescendientes, pero la historia guarda un secreto que muy pocos conocen. Hubo un tiempo en que guerreros yorubas, marineros ashantis y sabias curanderas africanas caminaron por estas tierras. No llegaron como viajeros, sino encadenados. Durante siglos, su existencia fue borrada de los libros, sus nombres olvidados, y sus descendientes obligados a esconder su identidad. ¿Sabías que en 1933 una ley prohibió la entrada de personas negras al país? ¿O que en 1624, a orillas del río Lempa, estalló una rebelión que puso en jaque al poder colonial? Pero la pregunta es, ¿cuándo llegó la independencia en 1821? ¿Realmente se liberó a los africanos de la esclavitud? ¿O solo fue libertad para unos pocos? Quédate hasta el final, porque hoy en Al Contrario vamos a descubrir la historia que el tiempo intentó enterrar. Y si quieres conocer más verdades ocultas como esta, únete a nuestra comunidad de viajeros de la historia. Aquí, las cosas las vemos, al contrario. Cuando se piensa en El Salvador, pocos imaginan que, siglos atrás, también fue tierra de africanos. A diferencia de otros países centroamericanos, no existen hoy grandes comunidades afrodescendientes visibles, pero eso no significa que su historia no exista. Al contrario, está tejida en las raíces más profundas de la nación, aunque durante siglos se intentó borrarla. La llegada de los primeros africanos al territorio salvadoreño no fue voluntaria. Provenían de distintas regiones del África subsahariana, desde el poderoso imperio Yoruba hasta los pueblos Ashanti e Igbo. Cada uno traía su lengua, sus creencias y su propia forma de ver el mundo. Sin embargo, la travesía fue brutal. La trata transatlántica de esclavos los arrancó de sus hogares y los llevó primero a puertos del Caribe y Guatemala, antes de llegar a las tierras controladas por Pedro de Alvarado y sus conquistadores. En la colonia, el estatus de un africano era muy distinto al de un indígena. Los pueblos originarios eran considerados vasallos de la corona. Los africanos, en cambio, eran propiedad sin derechos, comprados y vendidos como si fueran herramientas. Su trabajo estaba reservado para las tareas más duras y peligrosas: la producción de añil, la minería de oro, las plantaciones de cacao. Y sin embargo, resistieron. Un hecho poco mencionado es la rebelión de diciembre de 1624 cerca del río Lempa, en Apastepeque y Zacatecoluca. Allí, un grupo de esclavos se levantó contra sus amos. La respuesta fue brutal. Tropas de Santiago de Guatemala, apoyadas por indígenas flecheros, sofocaron el levantamiento. En la Semana Santa de 1625, los líderes fueron castigados públicamente, como advertencia para que nadie más se atreviera a desafiar el orden colonial. La Iglesia Católica jugó un papel ambiguo. Algunos sacerdotes protestaron por los abusos, pero en general la institución justificó la esclavitud como oportunidad de salvación. Órdenes religiosas como los jesuitas o dominicos llegaron incluso a poseer haciendas con mano de obra esclava. En el ámbito espiritual ocurrió un fenómeno fascinante: el sincretismo. En lugares como Izalco, el chamanismo pipil coexistió en secreto con elementos de la santería religión de origen yoruba que, aunque más conocida en Cuba, llegó a Centroamérica con los africanos esclavizados. Al compartir la opresión del catolicismo impuesto, indígenas y africanos mezclaron, en algunos casos, símbolos y prácticas, creando expresiones religiosas únicas. Pero no todos los afrodescendientes eran esclavos. Algunos eran pardos o morenos libres, y encontraron en las milicias coloniales una vía para ascender socialmente. Estas unidades defendían el imperio español de piratas o invasiones, y otorgaban ciertos privilegios a sus integrantes. Ser pardo no era solo un color de piel, era también un estatus legal. La independencia de 1821 no cambió todo. Fue una libertad política de España, pero no significó la liberación de los esclavos. Eso llegó en 1824 gracias a la insistencia de José Simeón Cañas, quien convenció al Congreso de abolir la esclavitud en toda Centroamérica. El siglo XX trajo un capítulo oscuro.
En 1933, el gobierno del general Hernández Martínez aprobó una ley que prohibía la entrada de personas de ascendencia africana, asiática o gitana. El censo de 1930 ya había reducido de forma irreal la población negra a solo 90 personas, un claro intento de invisibilizar su presencia. A pesar de todo, su legado sigue vivo. Está en bailes como Los Negritos de Cacaopera La Negra Sebastiana o el baile de Tabales en honor a San Benito de Palermo. Está en la música, en la marimba, las congas y hasta en la gastronomía, con platos como la chanfaina. Hoy, una nueva generación de salvadoreños comienza a mirar hacia atrás y a reconocer que la identidad del país es un mosaico donde lo indígena, lo español y lo africano se entrelazan. La historia de los afrodescendientes no es una nota al pie. Es una parte esencial del relato de El Salvador. La historia no siempre es como nos la contaron, ni tan simple como blanco o negro. Durante siglos, en estas tierras, hubo quienes fueron llamados vasallos y quienes fueron tratados como propiedad. Ese estatus legal lo cambiaba todo. Los derechos, la vida y hasta la forma en que la historia los recordaría. Ahora que sabes esto, te dejo una pregunta que no es tan fácil de responder. ¿A cuál de esos dos grupos crees que se refería principalmente la ley de José Simeón Cañas? Si esta historia te ha hecho pensar, no dudes en suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Únete a esta comunidad donde no discriminamos a nadie y aprendemos de cada cultura, clase y origen. Porque aquí, en Al Contrario, entendemos que la historia no se mira siempre de frente. A veces hay que verla al revés para descubrir la verdad.